Es significativo recordar las funciones de Hermes, dios de la interpretación, dios de la comunicación o del sentido. En la Odisea, en el canto octavo 3:35, se lee que Apolo le habla así a Hermes. Le dice a Apolo: dime, oh Hermes divino, de bienes dador, mensajero, tú quisieras también a un sujeto con trabas tan recias en sus lechos, al lado dormir de Afrodita dorada. Destaquemos la palabra mensajero, porque a veces cuando uno entra en el terreno de las teorías de la comunicación y le enseñan algo que uno que debería de tomar con pinzas, porque no hay esquemas básicos de la comunicación. Lo que uno entiende por esquema básico de la comunicación, emisor, mensaje, receptor, en realidad es un esquema cibernético de la comunicación que tiene su propia historia particular, pero quiero que noten que desde el siglo VII antes de la era común, o antes de Cristo, como se decía antes, ya Homero en los cantos hablaba de mensajero, y que eso no va a ser descuidado para que luego uno tenga unas reminiscencias de todas aquellas figuras salvíficas que dan un mensaje o que llevan un mensaje, que conectan lo divino con lo humano. Eso que vimos hace rato en las danzas que nos ofrecieron es una conexión de lo divino con lo humano. Conocido como dios intérprete o mensajero de los dioses, particularmente desde Homero y Hesíodo, es emisario original, pero también fue ladrón y defraudador. Así, en la misma Odisea, en el canto 19, 3:95 se lee: al que mucho renombre daban fraudes y robos de un dios aprendido, de Hermes. De las funciones de tal deidad podemos recordar algunas altamente significativas para alcanzar el objetivo de este apartado. Hermes o Tot, para los egipcios, es vicario de Re, y de esta forma asimilado a los rayos de la luna, que a su vez es vicaria nocturna del sol. Por eso, gracias a Tot, los hombres pueden ver algo por las noches. Además de ser vicario de Re, significa también ser su segundo, vale decir, su mensajero, el que da las palabras divinas a otros a través de la escritura o el verbo. Nótese que esto de a través de la escritura o el verbo tiene una resonancia no judeocristiana. Lup, para los celtas, hace posible el medio de la comunicación, su acontecimiento, la huella oculta de la diferencia. Hermes une y comunica. Para actuar, transgrede y obedece. Es dicción, por ejemplo, poética, y contradicción, por ejemplo, polémica. Imprevisible, fugaz, múltiple, diurno y nocturno, divino a pulso y humano por naturaleza. Es imagen de los diferentes aspectos de la entropía que se ríe de las reglas, teorías y bellos órdenes al uso. Hermes crea el medio. Podríamos quedarnos con estas palabras y dar por sentado el significado de Hermes, pero aún hay algo más que decir. En los himnos de Homero se ofrece su posible origen genealógico y se precisa su labor principal. Dice Homero: canta, oh musa, a Hermes, al hijo de Zeus y de Maya, que impera en Silene y en Arcadia, muy rica en ovejas, y es nuncio utilísimo de los mortales. La función de nuncio de los mortales no abunda en detalles y más bien se aprecian querellas entre dioses en las que Hermes destaca por su astucia para robar, para fingir, para mentir, ganándose las maldiciones y amenazas de Apolo ante la complacencia de su padre. Otras facetas interesantes del Hermes de Homero lo ubican como no extraño a los reinos del amor y de los muertos por igual. Lo más cercano a ser nuncio de los mortales lo realiza cuando se le ordena asistir en el camino a Príamo ante Aquiles por el sufrimiento del difunto Héctor, su hijo. Según un estudioso del orden de lo luminoso, Walter F. Otto, los hindúes védicos veneraban a Pushna, quien tenía cualidades semejantes a las de Hermes. Por ejemplo, dice Walter F. Otto, el rasgo de su carácter que siempre se repite es este:
Conoce y muestra los caminos, conduce a ellos, evita extraviarse y perderse, sabe devorar lo errado, reencontrar lo perdido. Se creía que era el Dios de la agricultura y la ganadería, pero protege a ambas dirigiendo el surco que el arado traza en la dirección exacta. Provisto de la aguijada, conduce las vacas para que no se pierdan. Guía también a los muertos hacia el más allá. Noten que es otro Dios desde el pensamiento hindú y que es la misma función. Asimismo, es un Dios de los desplazamientos y del movimiento universal. Apadrina todo cuanto se mueve y circula, los bienes, las palabras, las funciones. Lo que se mueve o transporta no es algo que necesariamente se vea o compruebe, no es una mercancía o un mensaje concreto y claro, sino el acontecimiento donde se expresa el logos, el instante donde se decide algo fundamental. Lo que se desplaza abre caminos, los caminos implican transporte, el transporte de los caminos y el desplazamiento de lo que anda es comunicación, posibilidad de lo entre o de lo entre culturas, interculturas, un acontecimiento intercultural. Y desde el entre y el inter, toda emisión y toda recepción. Y más aún, toda posibilidad espacial y temporal. Espacial, en tanto que el desplazamiento comunica en el espacial fáctico humano. Temporal, en tanto que la constitución fáctica de lo presente implica lo que fue y lo que vendrá. Lo visto y lo apalabrado de las cosas. Está en una disputa de carácter epistemológico. Ustedes saben que episteme quiere decir conocimiento o saber y que la epistemología es algo así como la reflexión sobre ese conocimiento o saber. Entonces resulta que más o menos en el siglo XIX se abrieron un debate por el papel protagónico que estaban teniendo las ciencias llamadas explicativas o ciencias galileanas. Es decir, lo que nosotros llamamos ciencias duras o ciencias naturales, ¿no? Que se llamaban ciencias explicativas, quedémonos con ese mote. Entonces hubo una reacción en Alemania de Wilhelm Dilthey y Shalaya Maja con respecto a que la hermenéutica, también en su papel de comprensión, ¿no? Comprensión es algo que hay que detallar, porque no es entender lo que uno está diciendo como si fuera un mensaje claro y preciso. Comprensión alude a cosas que más adelante me voy a referir, pero estos autores intentaron poner en la balanza que todo el conocimiento humano, es decir, sopesar si el conocimiento humano era única y exclusivamente perteneciente a las llamadas ciencias explicativas o ciencias galileanas, pero se hizo un aporte considerable de una hermenéutica que propició las llamadas ciencias comprensivas. Entonces, este segundo modo de asumir la hermenéutica lo asume desde el debate epistemológico de las ciencias comprensivas y las ciencias explicativas, ¿no? Es decir, la comprensión versus la explicación, ¿sí? En el terreno de la comprensión la hermenéutica y en el terreno de la explicación las ciencias llamadas duras en el horizonte del conocimiento humano, ¿no? ¿Qué es lo que propicia el saber humano? Bueno, ese es el segundo modo de abordar la hermenéutica, que al primero le llamé un sentido técnico, a este le podemos llamar un sentido epistemológico. Pero hay un tercer sentido, ese tercer sentido es el que desencadena todo lo que viene en esta ponencia, ¿sí? Ese tercer sentido ubica a la hermenéutica persiguiendo un nivel de universalidad ontológico en tanto que se alimenta de las cuestiones fáctico-existenciales del comprender, interpretar, comunicar y del modo en que estamos siendo, en el que estamos siendo ópticamente en el mundo, tal y como estamos siendo hoy en la mañana, tal y como estamos viéndonos en este momento. La hermenéutica fáctico-existencial es lo que hago en la cotidianidad, de facto, donde no solamente estoy aquí en la comprensión del suceso que nos convoca en la Universidad Intercultural,
no solamente comprendo, digamos, de qué va esta ceremonia, este asunto, sino además lo interpreto, pero no lo interpreto desde una determinada subjetividad, sino desde una determinada serie, digamos, de elementos que me van a permitir asimilarlo desde la interpretación de la comprensión del momento en que nos hayamos reunidos, ¿sí? Eso es la hermenéutica en el sentido ontológico. Se la debemos fundamentalmente a Martin Heidegger, por eso las imágenes que puse ahí son de ese pensador, ¿no? Un pensador controvertido, también si lo googlean, es un pensador controvertido, ¿no? Que ha entrado en disputa, de hecho últimamente por la publicación de unos textos llamados Los Cuadernos Negros, donde hacía apuntes profascistas, ¿no? Hay que decirlo, pero que nada de esos apuntes se encuentra en las obras de reflexión filosófica, eso también hay que decirlo. Bueno, entonces voy un poco aquí, demando su atención, ¿no? Porque viene, digamos, una parte, pues es que es inevitable, ¿no? Es decir, una parte filosófica, como que yo me arrebato, si esto tiene que ver con eso, ¿no? Y que uno además demande como universidad, como estudiante universitario, que uno tiene que entrar al terreno, ¿no? Donde los debates y las palabras que suenan quizá de repente extrañas, hay que asumirlas y hay que sacarlas de las aulas y hay que encontrarles un sentido, que yo después de rebasar esta parte, digamos, estrictamente filosófica, es lo que me propongo hacer, encaminado hacia una hermenéutica de la sociedad digital. Por eso esto, más que un rollo, me servirá como plataforma para luego intentar decir por qué se debería de construir una hermenéutica digital, ¿sí? Bueno, estrictamente, en el camino del pensar de Heidegger hay que distinguir hermenéutica de Auslegung, interpretación. No es lo mismo, aunque se suelen tomar como sinónimos, ¿sí? Hermenéutica e interpretación. Pero en el pensar de Heidegger hay que distinguirlo. La relación es muy estrecha, pero se alcanza a diferenciar en que, por un lado, la hermenéutica, y más precisamente la situación hermenéutica, esto que nos convoca es una situación hermenéutica, apunta a mostrarnos cómo en la vida fáctica las situaciones concretas que involucran hábitos, costumbres, usos de lenguaje y en suma una tradición, fijan la posibilidad de la comprensión previa del mundo en la que nos hallamos ya siempre. En otras palabras, la situación hermenéutica, ¿qué es situación hermenéutica? Esta es una situación hermenéutica, ¿sí? Disculpen, soy muy enfático, pero es para que no se pierda el hilo. En otras palabras, la situación hermenéutica fija nuestra comprensión pre-ontológica. Explicitar la interpretación en el marco de una determinada situación hermenéutica sucede, de hecho, en el mundo de la vida cotidiana, y por eso mismo se hace de forma pre-teorética y pre-reflexiva. Quiero decir que aún antes de que ustedes vengan aquí en la mañana a escuchar una conferencia sobre hermenéutica, en su vida fáctico-existencial están llevando a cabo procesos de comprensión del mundo que les permiten asumir una determinada interpretación del mundo, que a veces se refleja en gestos o en símbolos o en protocolos. No necesariamente en subjetividades, decía, si no es que yo esa pared café la vea amarilla porque la quiero ver amarilla, no, esa locura no, sino un cierto marco existencial de la vida fáctica que nos lleva a interpretar la situación hermenéutica para asumir su comprensión, que de hecho eso a veces nos choca, y eso hay que desconstruirlo, pero ese es otro boleto. Esa comprensión previa de nuestro estar en el mundo va a reclamar posteriormente una labor de desmontaje, de desconstrucción,
que aclare, por medio de la interpretación que la explicita, lo dado en la comprensión de las significatividades. La situación hermenéutica en el marco de la vida fáctica obtiene una mayor claridad cuando Heidegger señala el carácter previo de la comprensión. En tanto, un haber previo, un prever o visión previa y una manera previa de entender. Todo eso sin necesidad de venir a la universidad, sin que alguien vaya a la universidad, ya lo está asumiendo de antemano. Por eso este tipo de hermenéutica va destinada a esclarecer, por decirlo así, lo que ya de antemano hacemos en el mundo que nos rodea, en las significatividades. Cuando empleo la palabra significatividades, no la empleo en el sentido tradicional de un Saussure, ¿no? O de un Roland Barthes, de ese significado significante. No, las significaciones tienen que ver con aquellas cosas que de alguna manera nos motivan, nos mueven, nos hacen comprender algo porque están en nuestra cotidianidad, en la que crecimos, desde que vamos, por decirlo así, abordando la lengua que hablamos, desde que la vamos asumiendo en una interrelación con el mundo. Allí ya hay una comprensión del mundo, ahí ya se señala un mundo, ahí ya se habita un mundo, ya se vive un mundo, y por esa misma razón se interpreta en determinadas coordenadas ese mismo mundo. Pero interpretación, insisto, no es fenómeno de subjetividad a ultranza. Es desiderata conocida, aunque no por ello obvia, el saber que el camino del pensamiento de Heidegger asume una forma peculiar de entender la hermenéutica. Es el caso que nos ocupa, ¿no? En tanto seres existentes, estamos ya siempre en un mundo determinado, en un modo de habernoslas con nuestro mundo. Ojo, no con el mundo de los objetos, sino precisamente sumergidos en un mundo en donde sucede que nos orientamos, nos encontramos, nos buscamos o rechazamos, nos ocupamos o aburrimos, y siempre además en un determinado estado de ánimo. Eso también es una consideración importante de esta hermenéutica fáctico-existencial. Yo no llego aquí, atravieso la sala y me siento para intentar hablarles a ustedes si no estoy ya siempre de antemano, como cada uno de nosotros, en un determinado estado de ánimo. Heidegger llama eso temple de ánimo. Esos temples de ánimo son inevitables porque están acompañados con la comprensión del vivir fáctico y la interpretación de ese vivir fáctico, del cómo del vivir fáctico, ¿sí? Es decir, no es que uno no lo quiera, no es que yo esté en un estado de ánimo porque vine en una conferencia a que me digan que siempre estoy en un estado de ánimo. Es que antes de venir a la conferencia y estando en la conferencia, estoy en un determinado estado de ánimo. Eso es existencialmente así. Y por eso la atención hermenéutica va en ese sentido, en cómo estando así en el mundo de una manera determinada, podemos a partir de ello situar, esclarecer la situación hermenéutico-fáctico existencial de nuestro habernoslas de una determinada manera en el mundo, ¿sí? Nuestra manera de vernoslas en el mundo. Bueno, siempre nos hallamos en sucesos que previamente nos han hecho comprender e interpretar el mundo, siempre, desde un gesto de nuestra madre. Uno ya está en ese proyecto, entendiendo la mirada del otro, los gestos, la palabra, los tonos. Interpretar el mundo en un proyecto que da sentido a nuestro mundo y donde los objetos son acompañantes de nuestras situaciones vitales, no son meros instrumentos neutrales. Si yo nazco en una comunidad que está acostumbrada al ritual que nos ofreció Edwin y su grupo, yo no veo el tambor y los caracoles como un objeto. Nunca. Lo veo como un modo de vida, como algo donde yo me sumerjo y estoy asumido en la tierra a la que pertenezco. Las cosas se nos convierten en objetos, valga la expresión, cuando uno las objetiva porque cayeron en desuso. ¿Por qué? Porque preguntamos
preguntarse por lo esencial es preguntarse por quién es el que hace la pregunta por lo esencial, es decir, por el ser humano. Y ese ser humano le llama Dasein. ¿Y cómo es ese Dasein? Pues como somos, arrojados al mundo, donde tu madre te ha enseñado que es una silla así, como lo acabo de detallar, no con teorías. Entonces él trata de ver cómo los seres humanos nos vamos articulando. Ahí sería muy lindo luego hacer una ponencia sobre cómo emerge el lenguaje desde esa articulación de sentido, ¿no? Porque eso que proviene así de un caos o de babel, eso no es tan así. Y yo creo que aquí es muy claro, porque en las palabras náhuatl o tomí hay una referencia muy clara a la tierra madre, de donde emerge la palabra. No puede ser de otra manera. En cambio, en la academia emerge la palabra desde la metafísica, o es decir, desde categorías de pensamiento que no son existenciales fácticas, sino que son científico-técnicas. Y le damos un lugar así muy privilegiado. Pues bueno, este autor por lo menos es útil para desmontar ese entramado de siglos. Entonces, la hermenéutica y la facticidad ocupa un lugar central en el pensamiento del joven Heidegger, dado que la vida fáctica es el principio activo de nuestra existencia. La experiencia fáctica de la vida conlleva la experiencia hermenéutica. Hermenéutica es lo que es en tanto experiencia fáctica. Implica un cómo de la vida misma, implica su comprensión. Como decía Heidegger en las notas de un curso no impartido sobre mística medieval, decía Heidegger, las configuraciones vivenciales solo pueden ser llevadas a esencia a partir de sus genuinas situaciones y círculos de situaciones posibles. La comprensión en sentido hermenéutico quiere decir que el estar en el mundo de todo Dasein, de todo ser humano, hay una apropiación de lo comprendido que llamamos interpretación, y la interpretación es la apropiación de lo comprendido en ese mundo fáctico. Bueno, permítasenos exponer lo anterior. Esto que acabo de decir lo han recobrado pensadores africanos. No sé si conocen algunos. Difícil, ¿no? Lo cual habla que para nosotros todo es Netflix, Google, Wikipedia. Miren, esto lo quise traer a colación porque hay pensadores africanos que es lo que ahora yo he sintetizado, lo asumen también para sus tareas de pensamiento desde África. De la mano del pensador de la hermenéutica africana más reconocido, Senai Serekeberhan, Senai, nacido en Eritrea, que recientemente este año obtuvo la independencia con respecto a Etiopía, no sé si lo sabían, una guerra cruenta de muchos años. Bueno, ese es de ahí. El filósofo africano, nacido en Eritrea, fíjense lo que él dice, más allá de folclorismos y anacronismos imputados al pensamiento no occidental, apunta a lo siguiente, palabras de él: la orientación fundamental de esta empresa, inherentemente interpretativa, pretende revelar un futuro acorde con la humanidad del ser humano en la existencia africana. Pero, se pregunta él, ¿qué significa exactamente la humanidad en este contexto africano? A este respecto, dice, tomaré el ejemplo, miren lo que dice, porque entonces esto sí es metafísica, pero él no va a tomar ese ejemplo. Dice, tomaré el ejemplo no del humanismo esencialista de la negritud de Leopold Segar, sino de la formulación ontológica y fenomenológica de Martin Heidegger. ¿Qué carajos tiene que hacer Martin Heidegger en el pensamiento africano? Creo yo, queridos compañeros, amigos, que lo mismo que quiere hacer aquí, al menos en esta media hora que llevamos. ¿Sí? Al referirse
a la renuncia al esencialismo de la negritud en África y optar por una explicación a la cuestión del ser africano, este filósofo encuentra propicio hacerlo desde Heidegger, puesto que lo que llama él empresa inherentemente interpretativa no descansa en un presupuesto metafísico occidental, claro, porque es africano. Por ejemplo, el de la subjetividad interpretativa, sino en que, dice él, palabras de él, en que la formulación del ser humano se asienta en la especificidad ontológica de la fenomenalidad temporal y estática de la existencia humana. Esto es justo lo que en líneas arriba recién aludimos con la explicitación de una hermenéutica de la vida fáctica. En otras palabras, el pensamiento de Heidegger, al ser antiesencialista y antimetafísico, puede socorrer posturas desde el origen de la tierra misma que los propicia, cuando una determinada cultura humana se gesta en ella temporal y estáticamente. Y remata estas ideas con la siguiente afirmación. Sigo con el filósofo africano. Muy interesante esta última cita. Desde el momento en que admitimos a Europa, pero también a África, como lugares del devenir histórico humano, las exploraciones ontológicas acerca del ser, de la existencia humana, que Heidegger emprende en el marco de los límites de la modernidad europea, no obstante, también se pueden plantear en el marco de los límites ónticos de otras culturas y de otras historias, según su propia experiencia. Debe ser claro ahora que la hermenéutica siempre leída no se limita a ser una teoría de la interpretación, y menos a ser un vehículo de la subjetividad como categoría de pensamiento europeo o colonialista.